En un país subdesarrollado como el nuestro, el acceso a los servicios de salud y el diagnóstico precoz de las malformaciones congénitas es lamentablemente una desventaja para el sistema y sobre todo para los pacientes. No hay forma de poder llegar a toda la población de forma eficiente y eficaz y poder hacer un diagnóstico temprano. Y lamentablemente eso también va en desmedro de la calidad de la resolución de las patologías. Probablemente no podamos resolver las malformaciones del 100% de las personas, pero como médicos generales, nuestra obligación al menos está en hacer un correcto diagnóstico. Para quienes no me conocen aún, yo soy Osvaldo Avendaño, soy traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue. Hoy día vamos a trabajar el seminario de malformaciones congénitas, patología infantil. Es un mixto, una variedad, porque lamentablemente hay muchas cosas que son adquiridas intraútero y otras cosas que van apareciendo ya a medida que el niño va creciendo. Pero el objetivo fundamental de este seminario es que las colegas que han preparado la presentación no sea estrictamente un monólogo y todas las demás lápidas, porque a eso llamo yo a un conjunto de letras que veo delante mío y sílabas con nombres, sean solamente participantes pasivos de la reunión. Voy a enviar a través del chat un link para un Google Form que tienen 5 minutos para resolver. Eso va a llegar automáticamente a mi Drive. Yo soy un poquito más millennial que lo que ustedes creen. Y en base a eso voy a tomar algunas decisiones de la participación de los alumnos durante el seminario. Creo que tengo hasta las 12:30 para el seminario. Delegado, confírmame. Sí, doctor, hasta las 2:30. Ok, entonces 10 minutos de pretest. La exposición solamente va a durar 40 minutos, 10 minutos por cada colega que expone, y después el resto es masacre, o sea, preguntas y respuestas, tanto de las expositoras como de mí hacia los demás panelistas. Cada expositora con cámara prendida. 10 minutos para el seminario, para el pretest, son 11:08. Todos tienen acceso al chat, ¿no es cierto? Angelo, confírmame que el form está en el chat. Sí, doctor, ya, en mi caso sí ya apareció, ¿no? Debe aparecer a todos. Adelante. Yo estoy viendo en tiempo real vuestras respuestas, así es que me daré cuenta cuando es un examen masivo, porque ya yo tan viejo no estoy, ya sé cómo se hacen estas cosas. No me llega. El link está en el chat, doctora, de la reunión. Si usted tiene acceso al chat, a mano derecha dice Forms. Los que están en computadora es más rápido, los que están en el celular tienen que abrir el chat y ahí hacer link, y si no tienen Gmail activado no les va a abrir el Google Form, lógicamente. Debe ser mi red porque estoy viendo el chat y no me llega todavía el enlace. ¿Con quién converso? Ah, era Perla. Ya, le voy a poner, Ángel, lo dices que lo voy a poner, porque tengo el número de Perla, lo voy a poner en nuestro chat de WhatsApp, ¿ya? Para que desde ahí responda.
aparece, doctor. He salido y he vuelto a entrar. Ya. De todas maneras, le he puesto en el chat de WhatsApp.
Hay 3 respuestas. Ya se acabó el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. 2 personas no han marcado. Hay un 12, hay 3 6, hay 2 12, 3 6, 2 8. La pregunta que más han fallado, malformación que afecta índice, a ver, para que vean que no. Muy bien. Las preguntas que más han fallado. Mano, cadera, cadera, pie, pie sambo. Puntuación lo voy a pasar rápido para que no vean quién es quién. Solamente va a ser 7, hay 2 que no han entregado. Malformación que afecta índice medio y anular con ausencia de falanges, braquisindactilia, clinosindactilia. Muy bien. Hay un post-test nomás, así es que sugiero, también, perdón, así es que sugiero presten atención. Les reitero que las competencias de un médico general no se trata en aprender en traumatología, cirugías, técnicas quirúrgicas, se trata en aprender el concepto, el diagnóstico, las herramientas diagnósticas, las clasificaciones y tener un panorama integral de las alternativas terapéuticas. Se habrán dado cuenta en el transcurso de estas primeras clases que nosotros no usamos mucha farmacología, aunque sí podemos recurrir a ella para temas de dolor e inflamación. La mecánica del seminario es exposiciones por 10 minutos, al cual yo voy a interrumpir pasado el tiempo. Lo que uno tiene que aprender es que cuando vaya a un congreso o vaya a exponer algún evento internacional, el conocimiento o la información necesita ser abundante para ser productiva. A veces en pocas palabras se puede decir mucho. Puede ser que yo entre tema y tema pregunte a alguno de los participantes si es que tengo alguna cuestión muy específica o de repente continuamos hasta el final. Eso lo determinaré en el transcurso. El expositor u expositora con cámara prendida. Muy bien. Adelante, la primera colega que va a exponer. A ver, doctor, sí, yo voy a exponer un momento, ahorita voy a compartir mi pantalla. Es importante que ustedes entiendan que ustedes no se están formando para ser internos. Ustedes se están formando para ser... Continúe, doctora, si tiene que presentar. Yo me detengo cuando tenga la presentación lista. Ustedes se están formando para ser médicos y cuando sean médicos van a trabajar probablemente en el primer nivel de atención, no solamente como serumistas, hay quienes tienen que, les gusta o tienen que seguir en este nivel para poder brindar servicio de salud. Entonces, vuestra competencia es 3 cosas, ¿no? Que lo hemos conversado en el grupo. Saber, que es el conocimiento teórico, saber hacer, que es el conocimiento práctico, y saber ser, que es el conocimiento humano. Es increíble e ilógico pensar que hoy en día haya un médico o futuro médico en las circunstancias en que la pandemia nos está obligando a formarnos y sobre todo ante la vasta diversidad de información que tiene el Internet, un médico que diga yo no sé. Ese es un mediocre, porque no tiene razón para no, o excusa para no investigar en el universo gigantesco que es el Internet información. Y en segundo lugar, ustedes tienen que ser conscientes, colegas, que tienen un déficit competencial radical en lo que es la parte práctica.
Entonces, que no se convierta el estudiar medicina a distancia en una excusa para que después estas insuficientes competencias no sean resueltas. No se confíen en que el internado es el momento de aprender, el internado es el momento de reforzar. Ojalá se puedan vacunar pronto, ojalá pueda haber ya una disposición para que puedan volver a los hospitales, porque es como querer ser mecánico automotriz y nunca haber agarrado un carro. Tienen que volver a los hospitales. Muy bien, adelante, doctor. Encienda su cámara. Ok, 10 minutos, doctor. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Milagros Guamán Álvarez y el día de hoy voy a exponer acerca del pie bot. El pie bot es una de las malformaciones congénitas del miembro inferior que son más frecuentes, que tiene una incidencia de 1 entre 1000 nacidos vivos y predomina más en el sexo masculino en una relación de 2 a 1. Si la malformación es unilateral, decimos que, si la malformación es en un solo pie, decimos que es unilateral. Y si es en ambos pies, decimos que es bilateral, siendo el 50% de los casos bilateral y el 40% unilateral, siendo de predominancia en el lado derecho. Podemos decir que el pie bot consiste en 4 deformidades, que es el cabo del medio pie, que es un exceso en la curvatura plantar. También tenemos el aducto del antepié, que es cuando hay un desplazamiento hacia adentro, tanto de las falanges como de los metatarsianos. Y también otra deformidad es el varo del retropié, que es también cuando hay un desplazamiento interno, tanto de los tarsianos. Y el pie en equino, que es cuando el pie está en flexión plantar o en puntillas. Ahora vamos a hablar acerca de la etiología. Aún no se conoce muy bien cuál es la causa, pero tenemos diversas teorías. Tenemos la teoría mecánica, que es por un aumento en la presión intrauterina, que puede ser por un embarazo gemelar o porque el feto es muy grande o la presencia de oligohidramios. Otra es la etiología genética, que es por un trastorno cromosómico desconocido. También la detención del desarrollo. Como sabemos, a nivel de la 8ª y 10ª semana de formación del feto, se va a dar la formación del pie. Y durante ese tiempo, el pie va a adquirir una posición temporal en equinovaro. Y luego va a tener las torsiones necesarias para poder adoptar la posición normal. Pero si en esas semanas hay un detenimiento del desarrollo, el bebé nace con esta malformación. Luego tenemos la teoría neuromuscular, que es cuando no se inerva correctamente las fibras musculares del pie y del tobillo. Eso se da en enfermedades como el mielomeningocele. La clasificación lo podemos dividir en 3, en pie sambopostural, cuyos pies son flexibles y pueden tener un buen tratamiento incruento y un buen pronóstico. El pie sambogenético o idiopático son pies rígidos, por lo tanto, no se les va a poder realizar un tratamiento incruento y van a tener un mal pronóstico. De igual manera, el pie sambo en relación con alteraciones neurológicas, que es ocasionado por enfermedades como la artrogriposis o el mielomeningocele, también son pies rígidos y no van a responder bien al tratamiento incruento y ya necesitan un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico. Lo primero que se tiene que hacer es una exploración general del recién nacido. Se tiene que evaluar el diagnóstico diferencial con otras malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, se tiene que diferenciar un pie equinovaro idiopático de un pie equinovaro neuromuscular. También tenemos el otro paso, que es evaluar el grado de irreductibilidad del pie, que nos sirve para poder explorar los componentes de la deformidad y el grado de rigidez del pie. Tercero, son evaluar los pliegues cutáneos, los cuales son importantes porque son un signo de agresividad. El cuarto son las radiografías. Esto ya se realiza en la 6ª semana a 8ª semana de nacido y nos sirve para poder evaluar si estamos haciendo una reducción bien del arco o compás del astrágalo calcáneo.
ya que el ángulo normal entre el astrágalo del compás astrágalo calcáneo es de 25 grados, pero en un pie equinovaro esto se va reduciendo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el ángulo es de 5 grados en un pie bot. Luego el siguiente paso es la exploración de ambas caderas para ver si hay una displasia congénita. Después también se evalúa algunas malformaciones asociadas. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección, el gol estándar va a ser el método de Ponseti, descrito por el médico Ignacio Ponseti. Este va a tener 4 pasos: la manipulación específica, el enyesado, la tenotomía del tendón de Aquiles y el uso de férula de abducción. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. Vamos a empezar con la manipulación específica, que lo primero va a ser ubicar la cabeza del astrágalo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a colocar nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar en ambos malleolos, en el malleolo interno y en el malleolo externo. Y luego vamos a descender y ahí se va a encontrar la cabeza del astrágalo. Una vez que ya lo hemos encontrado, vamos a fijarlo y vamos a deducir el pie en ligera supinación, tal y como vemos aquí en la imagen que estoy señalando, ¿no? Se realiza la deducción del pie en ligera supinación. Luego de esto se realiza el enyesado. En el enyesado se tiene que realizar de la siguiente manera, con 2 personas. El cirujano ortopédico, que va a estar al frente del paciente, y su ayudante, que va a estar colocado de forma lateral al paciente. Entonces, el cirujano ortopédico va a comenzar colocando una guata ortopédica y de los nudillos de los pies hasta 1 centímetro por debajo del hueco popliteo. Luego va a empezar a colocar el yeso dando vueltas a manera de moldear esto. Después de esto se va a completar el enyesado colocándolo desde el hueco popliteo hasta el nivel de la ingle. Entonces se realiza en 2 tiempos. Y este enyesado, ¿por cuánto tiempo se tiene que poner el paciente? Esto se tiene que cambiar semanalmente y se realiza en un promedio de 4 a 5 ocasiones, ¿no? Acá en la imagen vemos cómo se está retirando el yeso. Esto se puede retirar con algunas pinzas o con una sierra pequeña. Aquí vemos cómo ha sido la evolución de la corrección del pie equinovaro, ¿no? Vemos que después del retiro del 5.º yeso ya está adquiriendo una posición normal. Y acá podemos ver un video. Vemos cómo el médico está retirando con una pequeña sierra el yeso, ¿no? Es un paciente que ya se le ha colocado y va a hacer un cambio ya de yeso. Vemos cómo se está retirando. Acá ya se ha hecho el retiro. Y bueno, va a hacer la limpieza correspondiente y también va a hacer la manipulación y nuevamente van a colocar el yeso, ¿no? Vemos cómo está colocando el yeso y ya queda de la siguiente manera colocado. Al finalizar esta colocación de los yesos, eso se va a finalizar con la corrección tanto del pie aducto como del pie aro y del pie cabo, es decir, 3 de las 4 deformaciones que forman parte del pie equinovaro. Entonces nos faltaría corregir el pie en equino. ¿Y cómo corregimos esto? Lo vamos a corregir mediante la tenotomía del tendón de Aquiles, ¿no? Y las características clínicas para realizar la tenotomía del tendón de Aquiles son las siguientes, ¿no? Y son las que se logra después del enyesado, que es tener el pie en una abducción de 50 a 60 grados, que haya ausencia de cabo, que haya un retropié en valgo y una dorsiflexión en 0 grados. La tenotomía del tendón de Aquiles va a consistir en una resección parcial del tendón con la finalidad de alargarlo, ¿no? Y esto se va a realizar porque el tendón de Aquiles presenta unas fibras colágenas rígidas a diferencia de otros tejidos. Por lo tanto, por esta rigidez no responde bien a la manipulación. Entonces se tiene que hacer esta resección parcial para estirarlo, ¿no? Entonces acá vemos el procedimiento, que primero se hace la asepsia y la antisepsia de la región y luego se hace la aplicación de la anestesia local, que puede ser lidocaína en menor de 1 centímetro cúbico. Esto se coloca en la parte medial del tendón de Aquiles, ¿no? Y luego de ahí se hace la resección parcial para estirar el tendón de Aquiles.
Después de esto se coloca al pie en posición de dorsiflexión y un enyesado por 3 semanas. Después de las 3 semanas, bueno, ahí se va a corregir el pie en equino, ¿no? Después de las 3 semanas ya va a estar corregido y se va a usar una férula abductora. Esta férula abductora se utiliza por 3 meses, 23 horas por día, y luego va disminuyendo esto gradualmente hasta llegar al año. Y del año ya se va a utilizar pues de manera nocturna, de 10 a 12 horas por día, y ya a los 4 a 5 años ya esto se va a dejar de usar, pero es importante realizar un seguimiento del paciente hasta que termine su crecimiento. Y acá, por último, el tratamiento de las recidivas, ¿no? Va a depender mucho de la edad del paciente, ya que si es un paciente que presenta recidivas a los 2 a 4 años, se realiza nuevamente el método de Ponseti, pero en niños mayores de 4 años ya se realiza un tratamiento quirúrgico, que es la transposición del tendón tibial anterior a tercera cuña. Y acá, bueno, las conclusiones, ¿no? Que el tratamiento de elección es el método de Ponseti y que se tiene que realizar de una manera adecuada, conociendo todos los detalles del método para tener buenos resultados. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy interesante. Sobre todo, debemos aclarar que Ponseti es una técnica europea, ya difundida a nivel latinoamericano. En el Hospital del Niño de Breña tenemos un buen equipo de colegas, muchos de ellos egresados del Hipólito Unanue que trabajan haciendo Ponseti, pero yo cuestionaría un poquito, doctora, la palabra gol estándar porque no es tan universal, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, en Huancavelica, en Ayacucho, en Tarapoto se haga Ponseti. Es lo idóneo, pero no es la mejor opción en la accesibilidad. Doctora Guamaní, en 3 palabras, ¿qué es el pie-bot? El pivot se incluye lo que es el varo, la inversión, también conocido como pie sambo. Ya, pie sambo. 3 palabras, varo, Eh, inversión, 3 ejes. Flexión, eversión, inversión, 3 ejes. Varo, para adentro. Para abajo, cap, equino. Y la planta mirando entre sí, aducto. aducto, equino, varo, cap. Eva, equino, varo, aducto. Eva. Sí, doctor. Ya, ok. Siguiente exposición. Sí, doctor, voy a proyectar. Diez minutos. Encienda Buenos su días, cámara. doctor. Ah, ya. Buenos días, Adelante. doctor y compañeros. Continuando con el seminario, les voy a explicar acerca de las malformaciones de la mano. Es importante mencionar que las anomalías congénitas afectan del 1 al 2% en los recién nacidos y aproximadamente el 10% de estos niños van a tener anomalías de las extremidades superiores. Dentro de ellas pueden ser espontáneamente, hereditarias y muy poco se atribuye a las teratógenas. En cuanto a las deformidades aisladas, tenemos las de origen habitualmente no genético y las autonómicas dominantes. Es importante precisar que en el caso de las sindactilias pueden ser esporádicas o pueden transmitirse como rasgo dominante. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Watson, en el cual, bueno, es un mapa resumen, ¿no? de lo que vamos a tratar. Dentro de ello vamos a encontrar, por ejemplo, la detención del desarrollo, el fallo de la diferenciación, las duplicaciones, que aquí vamos a encontrar los tipos de polidactilia, los crecimientos excesivos y las deficiencias focales. Es así que vamos a iniciar con la detención del desarrollo, en el cual encontramos las amputaciones congénitas, también conocidas como aplasia transversal. En este caso, no se va a formar la extremidad superior por debajo de este nivel.
Se afecta con frecuencia la parte proximal del antebrazo y también puede afectarse la zona transcarpiana. Es generalmente unilateral y puede estar asociado a defectos esqueléticos, como por ejemplo, se hace mención a las bandas congénitas, la hidrocefalia, la espina bífida, meningocele, el pie sambo, la luxación de cabeza radial y la sinostosis radiocubital. En cuanto al tratamiento, hace mención que el tratamiento quirúrgico es poco frecuente, ¿no? Es raro, pero se puede dar este tratamiento quirúrgico cuando hay ciertas características, como por ejemplo la alteración del muñón en caso de la adaptación de la prótesis o un alargamiento de dedos en el caso que haya al menos o exista al menos otro dedo, y también la operación de Krukenberg, que se le llama la pinza cúbito radio, que en este caso es indicado solo en doble amputado debajo del codo con alteraciones también de la visión, está asociado. Luego tenemos a la deficiencia, en este caso transversal intercalar, también conocida como la focomelia, que esta va a ser la disminución de la longitud de una extremidad y en este caso no va a haber la implicación de un segmento intercalar. Hay tipos de focomelia. Tenemos, por ejemplo, la focomelia completa, con ausencia de todos los huesos de la extremidad proximal a la mano. Pero también podemos encontrar la ausencia o hipoplasia extrema de los huesos proximales de la extremidad con antebrazo y manos unidas al tronco. Y por último encontramos a la mano unida directamente al húmero. En cuanto a su incidencia, 0.8% de malformaciones congénitas de la mano y el 60% de niños cuya madre tomó el fármaco talidomina, que es un fármaco que actúa como sedante o calmante para las náuseas en los primeros 3 meses de embarazo y puede condicionar o causar malformaciones congénitas. En cuanto al tratamiento, también el tratamiento quirúrgico es un poco frecuente, raro, pero se puede dar en casos de alargamiento óseo o en el caso de mejorar la mano con ensanchamiento de la primera hendidura, o también hace mención a la transposición tendinosa o amputación. En el caso de las deficiencias longitudinales, aquí vamos a encontrar los defectos radiales, también conocido como la mano en samba radial o el defecto longitudinal congénita del radio. En este caso es el defecto o ausencia de los músculos de la eminencia tenar, del pulgar corto, acortamiento del radio y desviación hacia el lado radial. El extremo distal del cúbito puede producir, en este caso no, un botón prominente hacia el lado de la muñeca y el pulgar puede faltar o puede estar deficiente. Las manos generalmente son pequeñas y hay rigidez a nivel del codo. No es muy frecuente. Luego encontramos el defecto central, también conocida como la mano hendida. En este caso, lo que vamos a ver es dos tipos de deformaciones. Tenemos las deformaciones típicas, en el cual la hendidura central va a estar en forma de una V. Y en el caso de las deformaciones atípicas, que son ya las de caso más grave, aquí se va a encontrar en forma de una U. Y puede afectar a los radios de los dedos del índice, medio y anular, con lo que solo el pulgar y el meñique queda unido a la mano. En cuanto al tratamiento, se hace mención que, por ejemplo, para una reconstrucción quirúrgica va a consistir en la liberación de las sindactilias. Esto se recomienda hacer en los primeros 6 meses de edad. Y luego lo que se va a hacer es cerrar la hendidura, y esto se va a realizar ya a los 18 meses de edad. Y en el caso que haya una corrección de la contractura, de aducción del pulgar o la extirpación de los elementos óseos transversales, se puede corregir a los 3 años. En el caso de los dedos hipoplásicos, está asociado a otras enfermedades y dentro de ello vamos a encontrar las posibilidades quirúrgicas, como por ejemplo rellenar el tubo de piel con injerto óseo, alargamiento de los dedos, trasplantes de dedos de pies a manos y profundización del espacio interdigital. También vamos a tener la braquimetacarpia, que en este caso
sobre todo se va a dar a nivel del tercer y quinto metacarpiano. Si más de 1 centímetro, si hay más de 1 centímetro de acortamiento, va a haber una baja fuerza de prensión. Y en este caso, el tratamiento hace mención que sería innecesario en el caso de los adultos, o la otra opción es en caso de niños, de repente un alargamiento con injerto o un distractor, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, cuarto dedo de la mano izquierda más corto, luego ya en la siguiente imagen se utilizó el distractor y ya posteriormente no un control clínico funcional a los 2 años postquirúrgico. Luego tenemos las alteraciones de la segmentación. En este caso vamos a encontrar a la sinostomosis radiocubital proximal, y aquí vamos a ver de que esta va a ser también rara, poco frecuente. El 60% va a ser bilateral, el 50% con una pronación fija de más de 50 grados y un antebrazo fijo con más de 60 grados suele requerir una corrección, y en este caso sería la osteotomía de rotación de 10 a 20 grados. En pronación generalmente se sugiere a los 5 años de edad. Luego tenemos el sinfalangismo, que es la falta de separación de los dedos, fusión de una falange a otra dentro del mismo dedo. Y en la clínica vamos a encontrar una rigidez articular y ausencia de los pliegues cutáneos. Y el tratamiento sería una osteotomía. Y luego tenemos la sindactilia. En este caso es importante recalcar que es la anomalía más frecuente de la mano. Ocurre en las 6 a 8 semanas de gestación. Es de predominio masculino y puedes tener o estar asociada, digamos, a anomalías tendinosas y neurovasculares. También puede estar asociado a síndromes como por ejemplo de la rotura de amnios o la braquidactilia o la mano hendida. Dentro de su clasificación podemos encontrar completa, quiere decir que va hasta las yemas de los dedos; incompleta, quiere decir que no llega a las yemas de los dedos; puede ser también simple, unida solamente por piel y subcutáneo, o complejas, ¿no? Una conexión ósea de grado variable. El tratamiento sería pues la separación de los dedos, pero antes de hacer el tratamiento quirúrgico se recomienda realizar una arteriografía o una ecografía Doppler, justamente para poder ver si hay una mala vascularización y poder en base a eso realizar recién el tratamiento quirúrgico. 1 minuto. Luego tenemos el dedo en gatillo. En este caso, en el dedo en gatillo va a ser un impedimento para que se produzca el deslizamiento normal del tendón flexor de la vaina, y generalmente va a estar más frecuente afectado el pulgar. En el caso de la ausencia del aparato extensor de dedo o dedos, es raro, y el tratamiento hace mención a la liberación de la contractura palmar o transposiciones tendinosas. Y las anomalías del pulgar, aquí vamos a encontrar 3: la hipoplasia del pulgar, el pulgar aproximado, el pulgar retroflexible, pero el más importante, el más común es la hipoplasia del pulgar, ¿no? Como podemos ver aquí también en la imagen. Luego vamos a encontrar la campodactilia, que en este caso hace mención a 3 tipos: la infantil, la preadolescente y la deformidad grave, ¿no? Que va a afectar ya a múltiples dedos, que va a ser una contractura en flexión indolora en la articulación interfalángica proximal, que puede ser gradualmente y generalmente o solamente va a afectar al dedo meñique. Bueno, luego vamos a tener este cuadro en el cual el más importante o el más común sería la clinodactilia, que es una curvatura congénita de un dedo en el plano radiocubital distal a la articulación metacarpofalángica. Tiene 3 tipos, y acá vemos el tratamiento de acuerdo, ¿no? Si es leve o moderada, no se indicaría tratamiento, y en el caso de grave, una realineación del dedo, ¿no? A través de una osteotomía. Luego tenemos las duplicaciones, los tipos de polidactilia. La más frecuente es la polidactilia preaxial, la duplicación del pulgar, que aquí vamos a observar la clasificación de Wassel.
Generalmente estas polidactilias preaxiales no tienen asociación a otros síndromes, a excepción del tipo 7, ¿no? Que sí hay un predominio a otros síndromes asociados, como por ejemplo el síndrome de Holt-Oram o la anemia de Fanconi o el ano no perforado o el paladar hendido o defectos tibiales. Luego tenemos ya la macrodactilia, ¿no? Que generalmente se va a dar, o el dedo más afectado es el índice, ¿no? Y acá tenemos la clasificación de Bansky, estático o progresivo, ¿no? El estático va a ser un crecimiento lineal y el progresivo un crecimiento exponencial. Generalmente el tratamiento ya en casos severos es una amputación. Y por último tenemos el síndrome de la banda conscriptiva congénita, que hace referencia a las deficiencias focales, ¿no? Se afecta sobre todo los dedos centrales y los dedos del pie. Y en este caso las causas serían pues las bandas fibrosis amnióticas, que tiene asociación a las sindactilias, pies ambos, anomalías neurológicas. Y en este caso el tratamiento sería la Z-plastías y evitar la amniocentesis. Eso sería todo, doctor, con respecto a las malformaciones de mano. Muy bien, doctora. Quiero felicitar hasta el momento la utilización de esquemas, ¿ya? Clásicamente y erróneamente se creía que exponer era un copy-paste y poner un montón de palabras y leerlas. Me agrada que estén interpretando vuestras herramientas para poder explicar. Y destaco la referencia en cada contenido, ¿no? Porque todo hoy día tiene que ser con evidencia. Doctora Jara, ¿qué es la sindactilia? Sí, Ana doctor. Luisa Jara, ¿qué es la sindactilia? Bien, la sindactilia es, van a ver parte de las falanges de la mano que no se van a formar, ya sea porque han habido bridas durante la gestación. Es una de las anomalías más frecuentes. Sofía, reitéranos, ¿qué es la sindactilia? Sí, doctor, había mencionado que era la anomalía más frecuente de la mano. Esa era ¿Pero qué la... es? ¿Qué es? que En es, vez de una imagen, descríbeme la sindactilia. que sería la unión de los dedos, doctor, que puede ser esa unión a través de las yemas o que haya una conexión ósea entre los dedos o solamente unidos por una piel subcutáneo. Más que la unión sería la ausencia de espacios interdigitales, ¿no? Sí, doctor. Tenemos que utilizar los términos correctos, porque unión no es algo espontáneo, o sea, eso se ha dado intraútero, nunca han llegado a separarse, no es que se hayan unido, porque nosotros ya nacemos como una yemita, ¿no? Como una aletita de pescado. Entonces, a medida que vamos desarrollando, se separan nuestros dígitos. ¿Y cuál es la polidactilia más frecuente, doctora Jacobe? Mónica Ruth Jacobe, Sí, doctor. la polidactilia más frecuente. Mm, mm, Bueno, es que no, cuando uno está exponiendo, los demás eh, prestamos atención, no estamos distraídos. ¿Ya? eh, Primero, creo que hay una reacción. Habló acerca. expone, doctora, ya, pasó. Primero porque el respeto al que expone y el trabajo que ha realizado. Y segundo porque estamos aquí pues para aprender, ¿no? Yo tengo que mandar una valoración del seminario, entonces, tanto para los que lo han hecho como para los que están participando. Siguiente exposición.
¿Quién sigue? Sí, doctor. Buenos días. Ahorita comparto pantalla. El dedo en gatillo es realmente una enfermedad muy frecuente, la infantil sobre todo, porque también hay dedo en gatillo en adultos, y es importante hacer un diagnóstico correcto, puesto que muchas veces los papás confunden el dedo en gatillo con una rigidez ósea y lamentablemente terminan errando en el diagnóstico. Entonces, el examen físico es crucial y acuérdense siempre ustedes que una ventaja que tenemos los traumatólogos es que podemos comparar el derecho con el izquierdo y en base a eso tomar una decisión de un diagnóstico diferencial. A ver, ese es el tema más importante de la exposición, ¿ya? Vamos a... Cámara prendida, doctora. Ay, sí. 10 minutos, ¿eh? Sí, doctor. Ya. Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar hablando acerca de la displasia y el desarrollo de la cadera, ¿sí? Bien, vamos a definirla como denominada también la luxación congénita de la cadera según el CIE-10, que es justamente una anomalía que puede llegar desde una displasia, una diferenciación, una anormalidad en justamente la articulación que va a incluir la articulación coxofemoral, que va a incluir el acetábulo, el fémur y las partes blandas como los ligamentos y los músculos. Esta displasia del desarrollo de la cadera va a incluir desde la displasia, la subluxación y la luxación. No necesariamente se va a desarrollar en la etapa prenatal, sino que también hay casos de que se desarrollan en la etapa postnatal y pueden aparecer, como se menciona ahí, desde el nacimiento. En los datos generales vamos a mencionar que en la epidemiología del 1 a 3,4% de los niños recién nacidos van a nacer o van a desarrollar displasia del desarrollo de la cadera. De 3 a 5 mujeres a un varón va a desarrollar quizás displasia de la cadera, así que hay un porcentaje a favor de las mujeres. Hay un porcentaje que va a ser mayor en las mujeres, quiere decir que hay un predominio en las mujeres a diferencia de los varones. También se menciona que el lado izquierdo tiene un mayor porcentaje que los demás lados, o sea que el lado derecho o de la Disculpe, doctora, ¿está pasando ya las diapositivas? Porque yo sigo la diapositiva de título. Sí, doctor, ya pasó la diapositiva. No sé, los demás, confírmenme o... Se ve la primera diapositiva. Sigue, doctor, en la primera. Todos estamos en la primera, doctora. Vuelvo a compartir. A ver, doctor, voy a volver a compartir. Ok. ¿Ahora se puede ver? Aún no. Creo que sí. Ahora sí. Estamos en examen clínico. Sí.
Eso es lo que deseo regresar. ¿Se ve datos generales? Ahora sí se ve datos generales. Ah, ok. Ya bien, entonces como mencionaba, en cuanto a la epidemiología, hay predominio del lado izquierdo, en 20% bilateral y en la derecha otro 20%. Que vemos que definitivamente tienen preponderancia en el lado izquierdo. Son más frecuentes cuando hay historia familiar, tortícolis congénito, una presentación de nalgas, en las primíparas, madres con escaso tamaño, oligohidramnios, embarazo gemelar o posttérmino. Estas frecuencias, por ser más frecuentes, tienen mucha relación con la etiología o van a tener relación que va a justificar justamente que estas sean las características donde se van a presentar con más frecuencia la displasia del desarrollo de la cadera. En cuanto a las etiologías, mencionar que es multifactorial, tiene un factor genético, bueno, se considera factores genéticos, factores hormonales y factores mecánicos. Dentro de los factores genéticos se va a relacionar mucho por justamente la historia familiar. También los factores hormonales que no están demostrados, pero se menciona que puede tener una relación con las hormonas de la madre. Y en cuanto a los factores mecánicos, mencionar que cuando hay un escaso espacio y definiendo que el feto no se posiciona principalmente del lado izquierdo, podría justificar el hecho de que tenga una mayor preponderancia del lado izquierdo en cuanto a la cantidad. En el examen clínico vamos a ver diferentes métodos para poder sospechar y diagnosticar también la displasia del desarrollo de la cadera. Dentro de ellos vamos a ver la asimetría, el signo de Galeazzi, las dos maniobras más importantes, que es la de Barlow y la de Ortolani. Y para poder más o menos graficar cómo es que se realizan estos exámenes, vamos a ver un video que voy a ir explicando de manera continua, ¿no? Dentro del diagnóstico clínico, como se menciona ahí en el video, vamos a ver la asimetría. Se vuelven poco sensibles en niños de mayor edad. Por lo que es importante la detección de la asimetría en niños de mayor edad. Podemos evidenciarla de tres maneras. Pliegues asimétricos, acortamiento de la extremidad y limitación de la flexión de la cadera en flexión. Los pliegues asimétricos son diagnósticos. Normalmente los bebés, los recién nacidos, tienen pliegues. Y en el caso de una luxación o subluxación, va a presentar una asimetría en cuanto a los pliegues. Estos tejidos a menudo provocan un pliegue muy profundo en la región glútea. Lo que se puede mencionar además de ello es que no siempre, no es un examen muy preciso, ya que puede generar varios falsos positivos, muchos falsos positivos. Así que no es patognomónico. El acortamiento de la extremidad puede darse por Para ver el acortamiento, ahí es donde vamos a ver el signo de Galeazzi o test de Galeazzi, como mencioné. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas a 90 grados. Colóqueles en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas, se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad, el cual será visible debido a una subluxación o dislocación de la cadera. Principalmente donde va la patología que vamos a ver es la ruptura de la línea de Shenton. Que es justamente por eso la razón de que se ve en una asimetría en el tamaño de las extremidades inferiores. Otra técnica es la limitación de la abducción. El signo más visible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se debe flexionar las caderas hasta un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida, permitiendo un movimiento suave de extensión.
este examen nos puede ayudar cuando es unilateral principalmente, y en niños mayores de 3 meses también tiene más valor, porque vamos a poder comparar ambos lados y ver el ángulo de abducción que puede llegar. Y de acuerdo a ello, ver si hay una asimetría en la abducción. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción, para mayor comodidad de los niños. Aquí es donde entran las dos maniobras más importantes, el test de Barlow o maniobra de Barlow y de Ortolani. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable. Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego de unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde de la acetábula. Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza, mientras eso sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la presión ejercida o mediante la maniobra de Ortolani. El test de Barlow debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que está siendo ejecutado en un niño relajado. En síntesis, entonces, el test de Barlow es una aducción extrema o una aducción entre 10 grados a 20 grados y luego ejerciendo una presión en la rodilla para ver si escuchamos algún chasquido, si es que estamos frente a una subluxación o a una luxación cuando ya escuchamos un clac también. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro de la acetábula. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clac, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acortarse. Aquí se menciona que normalmente los niños van a presentar chasquidos normales, que es justamente por el movimiento de los ligamentos. Pero a lo que deberíamos diferenciarlos es a los clac o chasquidos o rozamientos que vamos a sentir en la técnica de Barlow y en la técnica de Ortolani. Son maniobras, digamos que contrarias, porque en sí la maniobra de Ortolani es una maniobra que busca reducir una luxación, de manera en la que el examinador lo que va a hacer es abducir para reducir la luxación. A diferencia de la técnica de Barlow, que el examinador lo que va a buscar es luxar más bien la cadera en busca de un chasquido y en posición de aducción. Entonces, Ortolani es abducción para reducir y Barlow es aducción para luxar. Doctora, acá podemos ver otra. La felicito por el uso de los videos que realmente ilustran más que una imagen, pero nos vamos a extender mucho en el tiempo con ustedes. Así es que vamos un poquito más rápido, por favor. Quiero que vea el tema de diagnóstico. Okay. Ya vamos al diagnóstico. Ya, bueno, acá es un video bastante cortito. Este video es solamente la muestra de cómo es que una doctora realiza las dos técnicas. Hace la técnica de Barlow al inicio, de manera simultánea, y ahora está haciendo Ortolani, por ejemplo, en un video.
Y luego, entre sospecha de una displasia, lo que va a realizar es un examen ecográfico. Por ejemplo, ahí está realizando la ecografía, principalmente para mostrar eso, ¿no? Como vemos, ahí está realizando una ecografía. Principalmente es justamente esto lo que se va a buscar, la medición de los ángulos. Vamos a ver que se van a presentar líneas, una línea vertical en el reborde del ilíaco y en el centro del acetábulo. Y luego una siguiente línea que va justamente a bordear el acetábulo y el ilíaco. Y en esa línea se va a formar el ángulo alfa. Este ángulo alfa es el ángulo más importante con el cual se va a clasificar como una clasificación de Graf, por ejemplo. Y de acuerdo a ello vamos a poder sospechar y diagnosticar también displasia del desarrollo de la cadera. Luego, de igual manera, con la otra línea que va a bordear el acetábulo, vamos a ver y que va a ir con el labro en los abductores, se forma el ángulo beta, que también se mide dentro de la ecografía, que es así como se muestra, y también va a tener una significancia en el diagnóstico. Vamos a ver una imagen más dentro del video. Aquí, donde se representa, que se menciona, ¿no? Que el acetábulo se puede representar como si fuera una cuchara y el ilíaco como el mango de esta cuchara. Y es justamente cómo es que se puede encontrar en la ecografía esta imagen para poder diagnosticar. Acá se ve el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿no? El ilíaco y el acetábulo. Entonces, teniendo en cuenta estos ángulos, vamos a ver que mientras se reduce el ángulo alfa, vamos a sospechar más de una displasia al desarrollo de la cadera. Si es que este ángulo alfa se va reduciendo, podemos pensar en la subluxación y hasta en una luxación, mientras más se reduzca. Es así como se representa, y se menciona en el video también de que mientras más pequeño es, por ejemplo, de 50 grados, que lo normal es más de 60 o 60, si es menos de 50 grados, tenemos que estar ya pensando de una subluxación, y menos de 43 grados ya pensar en una luxación. Y acá entra la clasificación de Graf. Justamente lo normal es un ángulo alfa mayor a 60 grados, que es lo normal. En un ángulo de 43 a 60 podemos sospechar o pensar, diagnosticar en una subluxación, principalmente en ángulo, en la clasificación 2C. Y luego de aquí a un ángulo menor de 43 grados vemos una luxación. Podemos sospechar de una luxación. En cuanto a las alteraciones radiológicas, el examen que se va a realizar, el rayos X, el nombre de ese rayos X es el von Rosen, para poder diagnosticar una displasia del desarrollo de la cadera. Vamos a ver que existen líneas. Está la línea de Hilgen-Renier, que es una línea horizontal, que va a ir en la parte inferior del acetábulo, aquí, bordeando el acetábulo. Vamos a ver también la línea de Perkins, que es una línea perpendicular a la línea de Hilgen-Renier, que va a ir en el reborde lateral del acetábulo también. También está, y con esto se va a formar el ángulo acetabular. Como vemos aquí, justamente en ambas líneas vamos a encontrar el ángulo acetabular, que lo normal es 30 grados, que luego de 2 años disminuye a 20 grados. Ahora, si es que esto disminuye o se altera, principalmente vamos a poder diagnosticar vamos a pensar que estamos frente a una displasia del desarrollo de la cadera. De igual manera, el ángulo de Weber o centroborde, que es el ángulo beta, el ángulo que se presenta aquí justamente con la ayuda de la línea de Hilgen-Renier, la línea de Perkins, y también la línea de Shenton, que es la del acetábulo, perdón, el D, es justamente donde vamos a poder diagnosticar también displasia del desarrollo de la cadera. El ángulo normal es de 15 grados a 20 grados. Si esto disminuye, que dentro de una dislocación puede llegar a ser negativo también, quiere decir que estamos frente a una luxación probablemente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento dentro de los recién nacidos desde 0 a 3 meses es... Okay. Muy bien. Vea, es evidente que ha realizado una buena revisión
Y lógicamente la ayuda de imágenes también confirma que se ha esforzado en su trabajo, pero es un tema muy difícil de resumir, lo admito, en 10 minutos. Valoro su trabajo, pero el tiempo nos va a ganar y tengo que darle paso a su otra compañera en aras de respetar que ella también ha trabajado. ¿Ya? Habrá momento para poder completar la información de tratamiento. Está muy bien. Ok, doctor. Gracias. A ver, mientras vamos cambiando. David, y me importa lo que ha hecho la doctora porque efectivamente lo trascendente, perdón que no prenda la cámara, lo trascendente para mí es diagnóstico y examen físico. David, dame 5 criterios o factores de riesgo que tú considerarías para sospechar de un paciente, un bebé, con displasia del desarrollo de la cadera. Ojo, que displasia es un conjunto de cosas, ¿eh? Luxación es un tipo de displasia y la displasia tiene enfoques. La displasia leve, moderada, severa. Y de la displasia hay variedades, la displasia acetabular, la displasia femoral, la displasia mixta, es decir, ambos, o inclusive cuando los huesos están normales, pero es la displasia de las partes blandas. Ya a medida que va avanzando hay otras clasificaciones, que se llaman la de Crowe, la de Artofilakidis, que van diciéndonos la progresión de la cabeza. Pero eso es ya un tema especializado, eso ya es de nosotros los especialistas. Ustedes como médicos generales, no es despectiva, es tal cual, médico cirujano general, en el primer nivel tienen que hacerme diagnóstico. Bueno, David, dame 5 criterios que tú considerarías para sospechar de un paciente que viene y te consulta sobre la displasia de cadera. La siguiente colega va proyectando mientras vamos conversando. Sería, doctor, uno de ellos la forma de la pelvis femenina, ¿no? Anomalías intrauterinas, macrosomía, presencia también de un parto podálico, ¿no? Y puede ser también una primípera, ¿no? Y de acuerdo también a la constitución física del paciente, como usted mencionó, ¿no? Puede ser pequeña y bueno, muy pequeña la mujer, ¿no? Y puede tener falta de líquido, ¿no? Oligodamios, ¿no? Y eso puede alterar. Perfecto. Una cosa es el feto, otra cosa es la madre como continente, ¿no? El contenido del continente. No se olviden nunca que la principal sospecha que deben tener es madre talla baja y parto podálico. Esa combinación es fatal. ¿Ya? Ahora, sería interesante, después voy a preguntar para que vayan revisando las colegas de pivot y la colega de displasia de cadera, qué incidencia de frecuencia concomitante hay entre ambos. ¿Cuánta tasa de displasia de cadera va con pivot o cuántos pivot van con displasia de cadera y por qué causas? A ver, vamos con Mónica. 10 minutos, Mónica. Lo hago porque yo respeto a los otros colegas que va a comenzar a las 12:30. Si no, por mí nos pasamos el día porque eso es muy interesante, pero tengo que cumplir el horario. 10 minutos, por favor. Buenos días, doctor. ¿Puede observar las diapositivas? Sí, sí, se ve. Adelante. ¿Está? Perfecto. Doctor, muy buenos días. Compañeros, buenos días. Voy a finalizar lo que es el seminario. Para ello voy a presentarle la tesis maestría de los miembros inferiores. ¿Se mueve? No. Ahora sí se mueve, doctor. ¿Lo pueden ver? No, doctora, se vuelve a compartir. Disculpe, se tengo un poco de alimentar. ¿Ahora lo pueden ver? Sí. No lo presente en diapositivas. Allá, a ver. Ahí sí se ve. Dale. Bueno, buenos días. Voy a continuar con la posición. Para poder hablar así de lo que son las dismetrías de miembros inferiores, una breve definición nada más, porque si bien es cierto,
Lo que tenemos que entender por es que esta va a ser pues una diferencia, ¿no? Una diferencia justamente que se va a dar, o un tipo de discrepancia que va a haber justamente en lo que son las longitudes de los diferentes miembros, ¿no? Tal vez de una extremidad, en este caso de los miembros inferiores. Como podemos ver aquí por ejemplo vamos a tener dos puntos al cuales tenemos que tocar, que es la hipermetría y la hipometría. Estos se van a basar justamente en el poco o mucho lo que sería pues esta longitud que se estaría dando directamente en estos segmentos, ¿no? Ahora, estos pueden ser presentados pueden ser frecuentes y pueden también conllevar a diferentes trastornos. Dentro de ellos, ¿por qué, por ejemplo, cuando un paciente va a consultorio, qué es lo primero, por ejemplo, que el médico tratante pues tendría que preguntarse, ¿no? Primero vamos a preguntarnos si de esa consulta, si la presencia o el motivo de la consulta es real o es ficticia. O sea, si esta dismetría es real o es ficticia. Si existe o no existe. Y basado a eso es que nosotros vamos a determinar lo que sería pues el tratamiento. Ahora, con respecto a lo que es la valoración, en lo que es la valoración vamos a tener una dismetría real, como ya mencioné, una ficticia y también una mixta. Dentro de lo que sería la real va a estar presente lo que es el agotamiento, el alargamiento también de los segmentos óseos. Si esta, por ejemplo, posteriormente vamos a ver un poco su etiología también, si esta es ficticia, ¿no? Si esta es, por ejemplo, si no está presente lo que es el acortamiento, el alargamiento del segmento, y coloqué una tercera definición o clasificación que es la mixta, porque también se habla de una parte real y una parte aparente, ¿no? Con respecto a la etiología, como mencioné, siempre se va a estar basando en lo que es directamente la hipermetría y la hipometría y la forma de su clasificación. Dentro de ellas estaría la enfermedad de Klippel, ¿no? La Klippel-Trenaunay y la osteomielitis de disfasia en lo que serían los niños. Ahora, con respecto a lo que es la hipometría, aquí vamos a ver, por ejemplo, diferentes categorías. Dentro de ellas estaría la congénita, ¿no? Que esto es muy importante porque la genética va a estar presente aquí y es muy fuerte, a diferencia de aquellos que van a posteriormente a contraerla. Aquí, por ejemplo, podemos ver el fémur corto, está la presencia del pie zambo, está también lo que es la hipoplasia de los huesos largos, ¿no? que se van a mantener. En lo que es la infecciosa, la presencia también de lo que es la artritis purulenta, la osteomielitis piógena. También lo que son los tumores, ¿no? Ya que estos, como en condromatosis o en la displasia fibrosa, posteriormente es aquellas que se van a poder adquirir, ¿bien? Y con respecto a las traumáticas, estas justamente son basadas en digamos, como acortamiento de las fracturas, ¿no? Para un tipo de trauma que se va a poder dar. Bien, también vamos a poder ver una epifisoide tras fracturas fisiarias, la cual también voy a posteriormente a mencionar. Y con respecto a lo que son las isquemias, vamos a poder ver, por ejemplo, las secuelas de Pernet, las cuales también tengo un video posterior de ellas, el cual puedo explicar, y un acortamiento de las fracturas diafisiarias. Ahora, es importante mencionar que la disfasia de miembros inferiores es importante en lo que es el brote de crecimiento y cómo en los niños se va a presentar, ya que recordemos que va a haber una diferencia entre los niños y niñas con respecto a la elongación de lo que sería los huesos largos, ¿no? De los miembros inferiores. Y para esto también se basa mucho en lo que es los rangos de edad, los periodos en los cuales también estos se pueden corregir. Con respecto a esto, se va a dar mediante lo que es la medición de las extremidades inferiores. Para eso vamos a tener en cuenta siempre lo que son los métodos clínicos y también imágenes. Con respecto a los métodos clínicos, se va a basar sobre Se nos fue la doctora. La dismetría es un tema realmente sindrómico, ¿ya? No es un diagnóstico. En el CIE-10 existe discrepancia de longitud de los miembros, que es en sí el término de la dismetría,
pero seguramente la van a ver ahora más adelante en el seminario. Por ejemplo, la escoliosis, que es una patología de la columna vertebral, nos da un espectro de dismetría o una pseudodismetría, porque al haber una alteración de la columna vertebral va a haber una pelvis basculada, es decir, la pelvis de ser homogénea acá se bascula así, porque la escoliosis le genera ese problema, y aparece una piernita más elevada que la otra, ¿no? El paciente dice, tengo una pierna más larga que la otra, y realmente no lo es, porque si hablamos de dismetría, diferencia de longitudes, dismetría, tendría el fémur derecho tiene que ser idéntico al fémur izquierdo y la tibia derecha idéntica a la tibia izquierda. Por ahí la proporción que da el astrágalo y calcáneo no tendrían que generar mayor diferencia, pero sobre todo, si no hay diferencia significativa que se basa en una radiografía panorámica, que es la herramienta para hacer el diagnóstico de dismetría, habría que ir más arriba y pensar en la escoliosis como causa de la pseudodismetría o actitud escoliótica. La dismetría como tal, acuérdense lo que hemos visto en la clase pasada, las fracturas de Salter-Harris 5 son una de las principales causas de dismetría adquirida, ¿no? Que es una cosa muy diferente a una congénita. Como habló la doctora de malformaciones congénitas, hay patologías que pueden generar malformaciones, valga la redundancia, de las longitudes de los miembros, no solamente de la mano, sino también de las extremidades. Creo que ya no somos, gracias a Dios, una generación de la talidomida. En un tiempo había muchos niños. Y, por ejemplo, la acondroplasia como tal no es una malformación congénita específica. Es un síndrome generalizado, pero que también puede generar piernas cortas, pero no necesariamente dismétricas. Dismétricas es una con la otra. Si las dos son homogéneas, por más que sean cortas, eso no es dismetría. Y, por último, la dismetría en niños es mejor tratarla de forma agresiva. Es decir, si hay que alargar el hueso, hay que alargarlo, porque acuérdense que una persona con dismetría va a tender a generar biomecánicamente complicaciones de la cadera y la rodilla cuando empiece su marcha, y más cuando gane peso. Lamentablemente, muchas veces pasa subdiagnosticado, porque lo primero que hacen es recetarle una plantilla o ponerle un zapatito con medias más anchas, y eso le compensa de los milímetros o centímetros. Normalmente al centímetro no hay mucha evidencia, recién a partir de los 2 centímetros se percibe la evidencia, y nunca, nunca dejen pasar un niño que cojea. La cojera es más frecuente que el dolor en los niños, porque los niños no se quejan de dolor, se quejan de cojera. O la mamá lo ve, ¿no? Yo veo que viene a jugar y cojea, o yo veo que a veces cuando corre con los manitos cojea. Y eso debe llamarnos la atención, porque nunca la cojera va a ser fisiológica. El valgo, el varo puede ser fisiológico, los desejes pueden ser fisiológicos, pero nunca la cojera. Entonces nunca subestimen a la cojera infantil. Voy a mandar un post-test de minutos para que puedan, antes de que empiecen el otro seminario, puedan resolverlo. Debe haber una falla técnica con la doctora. Las tres colegas que están acá, a ver, enciendan la cámara. Hola. ¿Están ahí? ¿Ángelo? Sí, sí, Ah, doctor. Sí, doctor, ya. sí se escucha. ¿Alguna pregunta del auditorio para las ponentes? Bueno, si no tienen preguntas, supongo que el post-test va a ser 20. A ver, doctora de displasia del desarrollo de la cadera. ¿A partir de qué edad es útil la radiografía para el diagnóstico? Y básicamente, ¿en qué momento pierde sensibilidad la ecografía? Yo no quiero que me hablen ustedes como que es bueno o es malo. Yo quiero que me hablen siempre de sensibilidad y especificidad, que es como debemos manejar las cosas. A ver, doctor. Ya. En cuanto a la radiografía, empieza a los 4 meses cuando ya hay una osificación en cuanto al varón, no, perdón, a la mujer, y a los 6 meses en cuanto al varón. O sea, si yo le pido a un bebé una radiografía al mes de nacido, ¿es útil? No, no sería muy útil,
Principalmente ahí es útil la ecografía. ¿Hasta qué edad? Muy bien, sus parámetros de referencia están bien. Yo quisiera ser un poquito más agresivo. Creo que a los 3 meses ya se podría tener una valoración radiográfica. Pero muy bien lo que dice, porque la ecografía va a perder sensibilidad cuando el hueso se osifique más. No olviden nunca la importancia de la asimetría de los núcleos de crecimiento como diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera. Los núcleos son esas pequeñas bolitas que aparecen en el espacio que uno interpretaría como vacío entre el acetábulo y el fémur, pero que realmente es condral, netamente condral, por eso no se ve radiográfico, pero es como una semillita que va a crecer. Si yo en la cadera derecha, por más que esté in situ, por más que mi Shenton, mi Hildenreiner, mi Perkins, mi índice acetabular está bien, veo que un núcleo es más blanco, o sea, más radiopaco y más grande que el contralateral, ahí me está hablando de hipoplasia del desarrollo de la cadera, displasia, un tipo de displasia. Y probablemente tengo que ser un poquito más agresivo, ¿no? O buscar una causa de esa hipoplasia. Muchas veces las causas de hipoplasia femoral son metabólicas. Y ahí quiero insistir en un término que es lo que me gustaría que ustedes se lleven como conocimiento o aprendizaje de esto que lo he hablado con David Perla. Lamentablemente el diagnóstico urbano-rural, hospitalario o no de la displasia de cadera está subestimado o subdiagnosticado producto del sistema de salud en el cual vivimos. Cuando ustedes sean internos y vayan a rotar pediatría, neonato y les toque ir a alojamiento conjunto, lo único que le van a preguntar a la madre es si el bebé está chupando la teta o no, si lacta o no, si está amarillo y si tiene fiebre. Y si eso está bien, ni siquiera lo van a examinar y le van a mirar el ombligo y le van a dar de alta. ¿Por qué? Porque quien lo recibió fue un interno que lo recibió a las 2 de la mañana, una obstetriz que no tiene mayor conocimiento técnico o una enfermera que no domina el tema, y lo pasó, lo envolvió y se lo dio a su madre para que empiece a tetar. Y a veces el pediatra, porque está apurado, no revisa a los niños, hay muy pocos que lo hacen, y quizás también hay los que lo hacen no tienen el expertise que un traumatólogo puede tener, y reitero, a veces yo soy traumatólogo de adultos, me gusta mucho lo que es cadera infantil, pero no es mi área de trabajo, y también se me puede pasar por alto, o sea, nada es perfecto. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse como médicos donde les toque trabajar, en Chumbivilcas, en Libitaca, en Keio 1, en Huandoy, en Huaycán, en Miraflores, en San Isidro, a hacer screening. Acostúmbrense, porque bueno, el pie es bastante evidente. Las malformaciones del día de la mano, mirándolas te das cuenta, ¿no? Y si no, con el crecimiento, a veces hay que esperar a que crezcan para tratarlos. El piebot sí es necesario tratarlo in situ, ni bien nace al día siguiente mandarlo para que le pongan su Ponseti, que de verdad le puede cambiar la vida. Pero en el caso de displasia de desarrollo de la cadera, eso sí genera muchas consecuencias, y sobre todo cuando es leve o es moderada y no le hemos dado el tratamiento correcto y solo nos acostumbramos a tratarlo grave, porque va a generar un adulto artrósico que va a terminar en prótesis de cadera por el desgaste. Pero lo que voy es lo siguiente. Siempre tengan en cuenta que ustedes no tratan radiografías, ustedes no tratan ecografías, ustedes tratan pacientes. Entonces, por ende, la parte más importante de vuestro acto médico como consulta es la anamnesis. Ver a la madre, ver al niño, ver los factores de riesgo, examinarlo, hacer un buen Barlow, hacer un Ortolani, hacer un buen Galeazzi, hacer una buena valoración de los pliegues. Aunque acuérdense que los pliegues no son patognomónicos, lo ha dicho muy bien la doctora, y sobre todo la importancia del Barlow y Ortolani con un niño que colabora, porque a veces a mí no me gusta tratar niños, la verdad, ni en mi consulta privada trato niños, son muy recomendados, tienen que ser, porque grita, se mueve, entonces uno dice, bueno, total, le pido una placa, y no es así. No es así como cuando vamos a ver en rodilla, que hablamos conmigo también en la clase de rodilla, no es que, me duele la rodilla, hace una resonancia. O sea, ¿para qué existimos los médicos si el examen va a ser exámenes auxiliares? Si el diagnóstico va a ser examen auxiliar. Siempre debe primar un buen examen físico. Pero aún así ustedes tengan la duda o la certeza de que vuestro examen físico no ha sido óptimo o ha sido muy bueno y le genera algún tipo de incertidumbre el diagnóstico, háganle un screening.
O sea, manden la ecografía antes de las 3, 4 semanas para que estén tranquilos y podamos hacer un diagnóstico correcto y no tener falsos negativos de displasia del desarrollo de la cadera. No cometan el error de decir, hay que esperar que crezca para hacerle el diagnóstico, porque como decimos los de cadera, ¿no? El tiempo es cadera. Cuanto más tardío es el momento del diagnóstico, menor oportunidad de tratamiento ortopédico tiene ese niño y probablemente mayor tasa de secuelas y directamente proporcional a la necesidad de cirugía. ¿En manos de quién está eso? Como yo les relataba a Perla, a los chicos del grupo. Ya, pues bacán, tú tienes tu seguro, vives en Lince, te vas al REBA y metes lío y te atienden. Pero pensemos en esas familias, niños, comunidades que están alejadas de los centros urbanos y lo único que tienen a la mano es al médico serumista, que son ustedes. Y que lamentablemente no estamos competentemente todos calificados. Yo también he sido en un momento interno y serumista y recién me tuve que ser especialista para hablarles con la seguridad que les hablo. Nadie nace sabiendo, pero esas personas solo tienen una oportunidad en la vida. Y en nosotros está cambiar su estilo de vida o cambiar su futuro. Al menos desde el punto de vista salud, ¿no? Entonces, si ustedes tienen si le ven el potito al niño y ven que sus nalguitas son diferentes, mándenlo a un hospital. Hay que hacer mucho concepto social de sacar a esa familia de su ámbito rural, campesino, agrícola, y decirle te vas a ir a la ciudad por tantos días, abandonando tu ritmo de vida. Es difícil, pero ahí viene nuestro trabajo también. Pero que no les quepa la duda de decir, no, pues si es campesino, si es del campo, déjalo. No, no, todos tienen derecho. Y acuérdense que si ustedes esperan a esa familia, así como hacen seguimiento del yodo, de la vacuna, deben hacer seguimiento de un niño que le han dicho, oye, tu hijo puede tener displasia de cadera. ¿Ya has ido a la posta? ¿Ya has ido al hospital que te he mandado? No, no, no. Y si no, yo lo hice una vez de mi serum, me acuerdo, me fui al policía y le dije, mira, yo he mandado a esa mujer que lleve a la cría, perdón por el término, que lleve al niño al hospital. Y no lo ha hecho. Y tiene CIS. Así que le dije al policía, ella está abusando de su rol de madre, descuidando la salud de su hijo. El policía fue ya con otra actitud, pues lo forzaron a ir a un hospital. Porque esos bebés no tienen la culpa a veces de los padres que les toca. Pero sí, como médicos tenemos la responsabilidad social de abordarlos. Entonces, por favor, la displasia de desarrollo de cadera es lo que nos puede sacar de ser un país subdesarrollado. Y en vuestras manos a futuro está eso. Muy bien. Yo voy a pasar la nota del seminario. Me parece que es una nota buena. No es perfecta, porque nada es perfecto, pero está bien. Ya son 2:36. El doctor Romaní debe estar esperando. Les agradezco su tiempo y voy a mandar de todas maneras el post-test por el chat. Espero que lo respondan en los próximos minutos. Ángelo, confirmamos lo que me has preguntado. Voy a hablar con el doctor Sandoval, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Y doctor, disculpe a la compañera Mónica, me acaba de llamar, ¿sí? Y se le ha ido la luz en la mitad de la exposición. Por eso es que no se puede reconectar. Ya, ok. Bueno. Sí, y no sé cómo podría hacerlo para no afectar la evaluación. ¿Que se comunique con usted más adelante o...? Yo estoy en un chat con las expositoras. Vamos a conversar por ahí. No te preocupes. Ya, doctor. Ya. Ya. Ahí está el post-test. Como todos han participado del seminario, 5 minutos. Gracias, nos vemos creo que me tocan ya la próxima semana en teoría. Ángel, avisa al doctor Romaní, por favor, que ya puede ingresar. Ya, doctor. Muchas gracias también.
Están respondiendo el test, ¿no es cierto? Sí, doctor, yo recién estoy entrando. Dos minutos.
10, 9. Hay 5 nomás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, exacto. Mientras ingrese el doctor Rubén, vamos a aprovechar, ¿ya? Bueno, esto es increíble, ¿no? 0. Hay un 20, hay un 12, hay 2, 6, un 4, un 2, y hay 2 personas con 0, 0. Bueno, 20, me sorprende. Muy bien, vamos a procurar tener un tiempo, Angelo, para repasar un poco las preguntas. Ya, doctor. Sí. Coordina con el doctor Rubén sobre si va a entrar ya. Creo que hay otra reunión, doctor, creada por el mismo. Ya ingresó, doctor, está esperando. Ya, listo. Entonces ya yo me retiro. Gracias. Vamos a ver cuándo podemos repasar las preguntas, ¿ya? Ya, Hasta ya, luego. doctor, muchas gracias. Hasta luego.